Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este subcanal Excel y algo más. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de explicar una dinámica para hacer un inventario de cosas. Es decir, cuando tenemos una empresa, cuando tenemos simplemente artículos y queremos saber sus movimientos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Inicialmente tenemos 3 hojas en un libro de Excel, las cuales se denominan inventario, entradas y salidas. Para esta ocasión, suponemos lo siguiente. Tenemos artículos de una ferretería, los cuales tienen un código, un producto, unas entradas, unas salidas y un stock. Entonces, luego de esto tenemos unas entradas de los productos y si queremos saber las salidas, venimos a la pestaña salidas. Bueno, ¿cómo funciona el archivo? Inicialmente tendremos que escribir en nuestra base de datos lo siguiente, el código que puede ser catalogado como nosotros queramos. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente, vamos a hacer un ejemplo aparte de las que tenemos acá. Entonces, el código, siguiendo la secuencia, sería el código 005, pero es indiferente de cómo lo querramos mostrar. Bueno, entonces acá, inicialmente un producto que nosotros tenemos puede ser el siguiente, un palustre, y en el inventario tenemos una fórmula. En las salidas tenemos una fórmula y en el stock tenemos una fórmula. Las entradas vienen de la hoja entrada y las salidas vienen de la hoja salida. Y el stock es la resta de las entradas menos la salida. Para esta ocasión de bulto de cemento por 25 tenemos que inicialmente teníamos 8 unidades, vendimos 6, puede ser que vendimos 6 y nos quedaron 2 unidades. De igual manera con este otro artículo que es bulto de cemento por 50 kilogramos, inicialmente compramos 6 unidades, vendimos 2 unidades, por lo que por obvias razones nos quedarán 4 unidades. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando no vendemos nada? No pasa nada, tenemos 8 unidades, no se ha vendido nada, tenemos 8 unidades. En este caso, como es el último ejemplo, tenemos un palustre, bueno, quedó mal escrito acá, corregimos, un palustre, no tenemos unidades ingresadas, entonces por obvias razones no tendremos movimientos o no tendremos nada. ¿Cuál es el siguiente paso o cómo funciona nuestro archivo? Una vez hayamos ingresado a nuestro inventario o a nuestra base de datos el código y cómo se va a llamar el producto que corresponde a ese código, tendremos que ingresar las cantidades que compramos. Suponiendo que tenemos nuestro propio negocio y queremos controlar los movimientos de los artículos. Venimos a la pestaña entradas, colocamos lo siguiente, código, y como lo nombramos allá, puede ser como nosotros queramos. Para esta ocasión le hemos dado el nombre de código 005. Cuando nosotros eh, digitamos ese código, automáticamente en nuestra pestaña nos arroja lo siguiente. Nos arroja, es una fórmula, un buscar V, y él nos va a buscar esta información, la va a buscar en esta hoja, en esta fila, y nos va a retornar la información que tengamos en la columna 2. Se llama palustre y acá para esta ocasión sí vamos a ingresar el número que hemos adquirido. Suponiendo que adquirimos 7 unidades, las adquirimos el día de hoy, puede ser, y una vez adquirimos esas unidades, acá en nuestro inventario se nos empieza a reflejar ese tipo de movimientos. 7 entradas y en stock 7 entradas, ya que no tenemos descuento de salida. Vamos a suponer lo siguiente, tenemos el código, bueno, vamos a hacer un alto ahí, podemos digitar el código siempre y cuando esté bien escrito,
nuestro archivo nos lo va a permitir, el avance. Si no está bien escrito, nos va a arrojar una alerta como esta, o bueno, más bien un error que dice que el valor no coincide con las restricciones de la validación de datos. ¿Por qué pasa esto? Porque esta tabla de acá es una tabla que tiene una lista desplegable. Entonces, ¿cómo funciona la lista desplegable? Funciona de acuerdo a la información que tenemos acá. Para esta ocasión tenemos lista desplegable, damos clic, corresponde a este artículo. Y en salidas, suponiendo que hoy en la mañana compramos esos artículos, pero ya de esos artículos vendimos dos, ¿cierto? De esos artículos que hemos comprado, vendimos dos. Entonces lo que queremos revisar es en nuestro inventario cuánto queda. Vemos acá que de palustre teníamos inicialmente 7 unidades, vendimos 2, quedaron 5 unidades. Quedaron 5 unidades. Pues bien amigos, este era el video que les traía para el día de hoy y trataré de explicarlo de una manera un poco más pausada. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos de esta manera. Inicialmente, el código de acá y esto de acá, vamos a darle otro color para poder realizar el ejemplo, para poder explicar lo que hemos realizado. Esto es digitado, entonces por lo cual no tendrá ninguna fórmula. Esto de acá es una fórmula. ¿Cómo la vamos a realizar? Como vemos acá, es un sumar sí que nos va a decir lo siguiente. Sumar sí nos dice que en la hoja de entradas, en la columna AA, es decir, en esta hoja de entrada, en esta columna, él nos va a buscar esa información. Entonces, nos va a sumar la información de la columna entrada, que es un rango para esta ocasión, y luego tenemos el criterio, y el criterio para esta ocasión es el código que tenemos en nuestra columna A, pero de la hoja de inventarios. Luego, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Él me dice que cuál es el rango de suma que necesita traerme para acá. Entonces le digo que en la hoja de entradas el rango es en la columna C. Es decir, en la hoja de entradas el rango que me va a sumar es en la columna C. Es decir, este de acá. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso de esta manera? Es decir, se me acabaron los insumos o se me están agotando. Por ejemplo, en esta ocasión solo me quedan 2 bultos, ¿sí? de cemento por 25. Es decir, que yo simplemente voy a hacer una compra a mi proveedor con el código 001 para mi base de datos. Voy a comprar 10 unidades y voy a decirles que las compré hoy. El día de hoy he comprado esas unidades. Si regreso a mi hoja de inventarios, en entradas tendrán que habérseme sumado esto que es de acá, 10 unidades, porque es el mismo código, y tendrán que habérseme sumado estas otras unidades de acá. Es decir, en total 18 unidades. Y en salidas tendremos que se nos deben descontar las siguientes unidades. Se nos deben descontar 6 unidades. Volvemos a nuestra hoja de inventarios. Efectivamente, tenemos las 18 unidades y tenemos las 6 salidas para un total de 12. Entonces, como vemos acá, él automáticamente nos va a ir trabajando o a ir sumando sobre el código ya existente. Por esa razón debemos usar la fórmula sumar sí. Para la fórmula o para más bien el tema de salidas, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Un sumar sí, de la misma manera, nos va a sumar sí. El rango, como rango vamos a elegir ya en la hoja salidas, que es la siguiente de acá, vamos a elegir pues nuestro código. Luego de eso venimos a nuestra hoja de inventario y en esa hoja de inventario lo que vamos a mirar es el criterio.
es decir, ese criterio debe coincidir con esto de acá y vamos a darle salida, o bueno, más bien vamos a realizar lo siguiente, que en la parte del rango de la suma sea lo que esté en la hoja salidas y la columna C, es decir, lo que esté acá. Y va a funcionar de la misma manera como tenemos acá 5 más una unidad de acá son 6. Y acá están las 6 unidades. Bien amigos, para hacer la lista desplegable, lo único que vamos a realizar es lo siguiente. Seleccionamos nuestro rango de datos, suponiendo que sean muchas filas o dependiendo de lo que necesitemos, y venimos a datos. En datos tenemos validación de datos, venimos acá, en esta flechita damos validación de datos y elegimos una lista. ¿Sí? Acá elegimos lista, venimos a esta fórmula de acá y elegimos en nuestra hoja inventarios el rango de nuestros datos, puede ser estos de acá. Damos a aceptar y de esa manera nosotros creamos nuestra lista desplegable de acuerdo a lo que tengamos. Entonces podemos elegir todo lo que nosotros tengamos en nuestra lista desplegable. Pues bien amigos, este era el video del día de hoy. Espero que haya quedado lo suficientemente claro para todos ustedes. No olviden seguirme apoyando, que seguimos creando nuevo contenido y nos vemos en una próxima ocasión.